y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En esta porción de la palabra de Dios encontramos al protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Es aquel que dirige la obra de la extensión del Evangelio. Este pasaje particularmente así nos lo está indicando la manera en que este llamado segundo viaje misionero del apóstol Pablo comienza con ese fortalecimiento y esa confirmación de las iglesias que ya habían sido fundadas en aquel primer viaje misionero en Galacia, y que desde ese puente que había sido establecido ya en Asia Menor, ellos continúan y quieren seguir adelante con la predicación de ese evangelio en aquellos lugares que ellos consideraban que eran adecuados y convenientes para la extensión de ese evangelio. Y sin embargo encontramos aquí que el plan que ellos tenían de esa extensión del Evangelio, que iba a continuar por lo que aquí se llama esa región de Asia, lo que conocemos hoy en día como Asia Menor, no era el plan del Espíritu Santo de Dios. Esto es significativo, es algo muy evidente en este pasaje, que algo era la forma de pensar y de actuar que querían tener aquellos discípulos, Pablo y Silas, y otra la determinación del Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar en esta ocasión. Podríamos llamar así a este mensaje la soberanía del Espíritu Santo en la extensión del Evangelio. La soberanía, el hecho de que Él es Señor, de dónde y cuándo se predica el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso, en un sentido, para nosotros de entrada, pues tiene que traer un gran consuelo a nuestras vidas. Si tú eres una persona que se encuentra escuchando estas palabras en esta ocasión, en un momento como este, puedes recordar cómo el Evangelio vino a tu vida. Puedes echar la mirada atrás y recordar cómo esa palabra de Dios vino quizás a tu persona, a tu familia, en algún momento concreto del pasado. ¿Por qué aconteció eso? ¿Por qué vino el Evangelio a tu vida? ¿Acaso fue por suerte, por el azar, quizás, porque las circunstancias así fueron? Lo que un pasaje como este nos enseña es que si nosotros hemos recibido ya el Evangelio, fue porque el Espíritu Santo de Dios quiso que nosotros escucháramos ese Evangelio y que respondiéramos a ese Evangelio por esa misma presencia suya en nuestras vidas, cuando nos convence de nuestro pecado y nos muestra la gloria de Dios en Cristo Jesús, aquel Cristo que murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, dándonos, como lo dice también la Escritura, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es un pasaje que puede animarnos enormemente. Si tú estás aquí, si tú eres una persona creyente, si llevas un tiempo en las cosas del Señor, es porque el Espíritu Santo quiso que tú escucharas estas cosas, que tú creyeras estas cosas. Y vemos, por tanto, que hay un gran consuelo en lo que aquí se nos está diciendo con respecto a esa obra del Espíritu Santo de Dios. Pero el pasaje también es interesante en cuanto a lo que significa para la extensión misma del Evangelio. Estamos en una parte crucial del libro de los Hechos de los Apóstoles porque, como os estaba indicando, ellos pensaron con su propia sabiduría que deberían continuar predicando el Evangelio en Asia. Esa referencia que hay ahí a Asia no es lo que conocemos hoy en día como todo el continente de Asia, sino más bien una referencia a lo que llamamos más bien Asia Menor, la costa de lo que hoy es Turquía, ¿no? La costa que da al mar Mediterráneo. Y ellos pensaron que debían llegar
con el Evangelio hasta esa zona que se llama Bitinia, que es lo que conocemos también como la costa del Mar Negro. Para aquellos que os gustan la geografía, podéis mirar esas cosas y ver que es interesante cómo ellos planteaban esa, si lo podemos decir así, estrategia misionera. Y sin embargo, lo que encontramos aquí es que el Espíritu Santo tiene otros planes. Ellos querían llevar el Evangelio a un determinado lugar, pero el Espíritu Santo se nos dice que tenía otro propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que ellos pudieran llevar el Evangelio a lo que nosotros llamamos hoy Europa. Aquí tenemos la primera indicación de que este Evangelio era un Evangelio que tendría que extenderse hacia el Occidente, a lo que nosotros conocemos hoy en día como el continente europeo. Macedonia es justamente la costa de Grecia que está enfrente de Turquía, la actual Turquía. Y ese varón macedonio, ese varón griego, ese varón europeo está indicando a Pablo que el Evangelio tiene que extenderse hacia el occidente. Vemos como había una determinación del Espíritu Santo. Hemos estado leyendo en Romanos también, capítulo 15, y vemos cómo ese Evangelio no solamente tendría que llegar a Roma, la capital del imperio. Ese es realmente el centro de atención del libro de los Hechos a partir de este momento, cómo el Evangelio va a llegar también a la capital del imperio, sino que también ese Evangelio va a seguir extendiéndose hacia el occidente y va a llegar a lo que nosotros llamamos hoy España. Ya se menciona en la Biblia, no todos los países tienen ese privilegio, si lo puedo decir así, de ser mencionados en la Biblia, pero España sí es mencionada, y es mencionada como un campo misionero. El apóstol Pablo dice: ya no tengo otros lugares a los que ir y quiero llevar el Evangelio al occidente, ¿no? Y sabemos cómo ha habido esa extensión del Evangelio al occidente. Sabemos que ese occidente no acababa, ¿no? Ellos no lo sabían, pero ese occidente no acababa con España. Había unas tierras que estaban más allá del océano, que es América, el Evangelio extendiéndose todo el tiempo hacia el occidente. Y por tanto vemos la gran repercusión que tiene estas cosas para la extensión del Evangelio. Nosotros que tenemos el privilegio, por lo menos así yo lo considero, de vivir en los tiempos en los que estamos, ¿no? 2000 años después de estas cosas podemos mirar atrás, 2000 años de historia de la Iglesia cristiana, y ver cuán estratégico ha sido la extensión del Evangelio en Europa. Lo que ha sido Europa para el Evangelio, lo que ha significado en esa extensión por el continente europeo, la historia de este continente, la historia de cómo Dios extendió la Iglesia, cómo esa Iglesia también cayó en declive espiritual y cómo Dios revivió esa Iglesia, y a través de esa Iglesia de la Reforma, esa Iglesia que conoció el avivamiento, ese Evangelio se ha extendido por toda la tierra. Por tanto, estamos en un pasaje que es un pasaje extraordinario en ese sentido, ¿no? Cuando lo leemos desde nuestra propia época, nos damos cuenta del plan extraordinario, glorioso que tenía el Espíritu Santo de glorificar a su Hijo Jesucristo por toda la tierra. Eso es algo que tenemos que llevar al corazón, porque es el corazón mismo de lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí. Quiere que nuestro Señor Jesucristo sea conocido conforme a la determinación de su propio plan. Pero también es muy interesante que nos demos cuenta de un detalle que pasa desapercibido aquí. Dice, notad en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué es lo que notamos ahí? Pues notamos un plural que es muy interesante. Es la primera vez que Lucas, el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio, se incluye en el escrito. Es decir, Lucas es aquí en Troas, en la ciudad de Troas, en este puerto tan importante que miraba ya hacia Grecia, donde viene a formar parte de ese equipo misionero compuesto, como sabéis, por Pablo, por Silas y por Timoteo, y ahora también por Lucas. Y Lucas introduce ese detalle curioso, ¿no? Procuramos, ¿no?, partir para Macedonia. Él es parte de ese equipo de personas que van a llevar el Evangelio hacia Macedonia.
Y por tanto, el pasaje, como veis, tiene bastante interés para nosotros desde varios puntos de vista. Pero ciertamente, en primer lugar, tenemos que pararnos para considerar lo que es realmente, como os decía antes, el protagonista del pasaje mismo. El protagonista es el Espíritu Santo. Dice aquí en el capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y vemos, por tanto, como el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, es el que gobierna este pasaje. Todo lo que acontece aquí está puesto bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Lucas quiere que nosotros nos demos cuenta. Es fundamental que apreciemos lo que esto significa. En primer lugar, quisiera que pudierais apreciar algo que tenemos que notar una y otra vez, y es que el Espíritu Santo, según la Escritura, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Es decir, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza de Dios, no es simplemente un impulso de Dios. Podemos pensar en el Padre, ¿no? Y decir, bueno, pues el Padre sí que es una persona, el Hijo sí que es una persona, pero el Espíritu Santo, ¿qué es? El Espíritu no es una fuerza, es también una persona. Lo que la Escritura enseña aquí y en otra multitud de pasajes es que Él tiene su personalidad propia. Dice aquí, no nos dice cómo, pero sí se nos dice que el Espíritu les prohibió. Una fuerza no prohíbe nada. Es el Espíritu mismo, es una persona que dice, no, por aquí no vais a ir, por aquí no vais a pasar. El Espíritu prohíbe. Y dice en el versículo 7, el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo no permite. Entonces, lo que se nos está diciendo en primer lugar es que el Espíritu tiene su propia personalidad, su propia determinación. Esto es algo que Lucas está muy interesado en que nosotros podamos darnos cuenta, y lo ha resaltado varias veces ya en su Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de los Hechos dice, en un pasaje que es tremendamente solemne y que considerábamos hace ya tiempo, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No vamos a entrar ahora en el contexto, pero sí en la expresión, mentir al Espíritu Santo. Si no fuera una persona, ¿cómo se le puede mentir? Tú no le puedes mentir a la electricidad, ¿verdad? No puedes coger una fuerza y decirle, yo te miento, no, porque no tiene personalidad. Pero cuando habla de mentir al Espíritu Santo, nos está diciendo que el Espíritu es una persona. Y además es una persona divina, porque dice en el versículo 4, al final, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por tanto, ser cristiano conforme a las Escrituras, ser un cristiano bíblico, significa que creemos en la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. La Escritura nos enseña que tiene que recibir todo loor y toda gloria juntamente con el Padre y con el Hijo, que no hay ninguna inferioridad en Él, porque Él tiene en sí mismo también toda la plenitud del ser de Dios. ¿Somos conscientes de quién es el Espíritu Santo? ¿Te das tú cuenta de que el Espíritu Santo es una persona y que por tanto tiene que ser tratada como tal? Es una persona a la que una y otra vez las Escrituras llaman nuestra atención para que estemos pendientes, si lo puedo decir así, del Espíritu Santo. Es muy interesante, ¿no?, cómo el pecado, ¿no?, el pecar contra Dios se coloca en ese contexto del pecado que se puede cometer también contra aquel que vive en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en cada creyente, que desde el momento de nuestra conversión el Espíritu vive en cada uno de los que somos parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y dice en Efesios, en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo hablas?
¿eh? ¿Qué sale de tu boca, ¿no? Tantas veces pecamos con nuestra boca. Es el índice más claro de cómo estamos, ¿no? Porque nuestra boca refleja el estado de nuestro corazón, dice el Señor Jesucristo. Pero notad lo que añade: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando pecamos con nuestra boca, cuando lo que sale de nuestra boca no edifica a nuestro prójimo, estamos contristando al Espíritu Santo, es decir, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Nuevamente llamo vuestra atención sobre el hecho de que es una persona, porque ¿cómo se puede entristecer a una fuerza? Es una persona, porque la podemos entristecer y podemos dejar de tener la influencia del Espíritu en nuestra vida. Hemos notado tantas veces en nuestra vida cristiana el Espíritu Santo, pero podemos, como si dice también en otro pasaje, apagar la influencia del Espíritu con nuestro propio pecado, porque es una persona que vive en nosotros, es una persona que habita en nosotros y que debemos ser conscientes de esa su propia presencia. Por tanto, lo que el texto está haciendo en primer lugar es recordarnos la personalidad del Espíritu Santo. ¿Crees tú que el Espíritu Santo es una persona divina? Esto es lo que significa ser cristiano también. Pero en segundo lugar, el texto fundamentalmente, una vez que hemos reconocido la personalidad del Espíritu Santo, nos está diciendo justamente lo que es el centro de la exhortación que trae la Escritura hoy para nosotros, y es que este Espíritu Santo es el que dirige toda la labor de las misiones. Eso es lo que aquí se está poniendo de manifiesto por medio de estas enigmáticas expresiones como que les fue prohibido por el Espíritu Santo. No sabemos cómo lo hizo. Se puede especular, ¿no? Decir, bueno, pues quizás usó algún profeta, ¿no? Que les dijo, no, por aquí no podéis ir, pero no lo dice. El acento, notadlo bien, se pone en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Aquí en Asia no vais a predicar el Evangelio. Esto es curioso, ¿verdad? Y luego añade en el siguiente versículo, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Bitinia está al norte, ¿y qué dice? Pero el Espíritu no se lo permitió. Nuevamente no se nos dice cómo ellos supieron que el Espíritu no se lo permitía, pero sí que se dieron cuenta que el Espíritu no les dejaba ir hacia Bitinia, hacia el norte. Entonces vemos cómo hay una dirección del Espíritu Santo. Vemos cómo hay un control de las circunstancias por parte del Espíritu Santo del Señor. Vemos que la extensión del Evangelio está en las manos del Espíritu, que es soberano. Esto es una cosa que tenemos que recordar constantemente en todos los sentidos, porque en una sociedad como la nuestra, en la que el hombre es tan protagonista, pensamos que todo está en nuestras manos, ¿no? Y nosotros hacemos nuestros planes y esto es lo que cuenta. Pero es Dios el que hace sus propios planes y esos son los planes que van a prevalecer. Esa es la voluntad de Dios. El Evangelio no se nos dice tampoco, aquí notad el texto, el cuidado que tiene, ¿no? No se nos dice por qué no se iba a predicar en esos sitios. Lo que se nos dice es que el Espíritu no quiso que se predicara en esos sitios. Esto es algo curioso, ¿no? Es curioso porque nos está mostrando esa soberanía de Dios. Nos está mostrando que nosotros somos criaturas y no somos los gobernadores. ¿Por qué, como se estaba comentando antes, por qué llegó el Evangelio aquí, ¿no? ¿Por qué ha habido tanto fruto del Evangelio en estos pueblos nuestros, si podemos decirlo así? ¿Y por qué no en ese pueblo que hay al lado, ¿no? Donde no hay creyentes? ¿Por qué? Porque el Espíritu así lo quiso. ¿Por qué el Evangelio llegó a tus padres y tus padres te hablaron del Evangelio? ¿Por qué estás tú aquí y no otro? Porque el Espíritu así lo quiso. Nos damos cuenta de que estamos en las manos del Espíritu Santo, que las misiones no dependen de los hombres, sino del Espíritu Santo. Claro que está usando aquí a estos apóstoles, ¿no? A este equipo misionero que se acaba de completar con la figura de Lucas, pero es el Espíritu el que tiene control. Y por eso tenemos que ser sensibles a estas cosas y decir, oh Señor, estoy en manos de tu Espíritu Santo. Todo depende del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que nadie puede ser salvo si no es por la influencia del Espíritu Santo. Esto lo dejó muy claro el Señor Jesucristo en aquella conversación célebre que tuvo con Nicodemo.
aquel hombre, maestro en Israel, un principal entre los judíos, alguien que se suponía que conocería a Dios mejor que nadie. Sin embargo, le faltaba lo esencial, que es el Espíritu Santo. Porque nadie puede nacer de nuevo si no es por la influencia del Espíritu Santo. Podemos haber sido educados, podemos haber oído del Evangelio, pero si el Espíritu Santo no viene a nosotros y nos regenera, trae el nuevo nacimiento, nada podemos hacer. Estamos en las manos del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos está en las manos del Espíritu Santo. ¿Eres tú consciente de esa soberanía del Espíritu? Dar gracias a Dios porque el Espíritu quiso que el Evangelio llegara a tu vida, a tu familia, a tu pueblo, a tus pueblos, a estos pueblos nuestros. Tenemos que darnos cuenta de estas cosas y adorar a este Espíritu del que aquí nos habla la Escritura. Pero en tercer lugar debemos notar algo más. Debemos notar que no solamente el Espíritu Santo es una persona, no solamente el Espíritu Santo es soberano, tiene sus propios planes y designios, sino que también este pasaje nos está hablando de aquellos que tenían el Espíritu Santo, es decir, Pablo y este grupo de personas que le acompañaban, porque dice que Pablo y todos aquellos que estaban con él decidieron ser dóciles a la guía del Espíritu Santo. Esto es muy interesante también, ¿no? Porque no dice, bueno, el Espíritu se lo prohibió, pero ellos quisieron seguir con sus propios planes, ¿no? Quisieron ir después a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra idea. No, ellos fueron dóciles a la guía del Espíritu Santo. Ellos estuvieron dispuestos a someterse a la determinación de Dios. Después de todo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para decir dónde tiene que ser anunciado ese Evangelio y cuándo tiene que ser anunciado ese Evangelio? Esa docilidad al Espíritu Santo es la que nosotros tenemos que buscar también en nuestra vida. Se nos está diciendo que Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y que si Él nos está indicando, nos está guiando en nuestra vida, entonces tenemos que someternos a esa guía del Espíritu Santo del Señor, como lo hizo Pablo y todos aquellos que le acompañaban. Se dice con toda claridad que dieron por cierto que Dios les estaba llamando para que anunciaran el Evangelio en Europa. Nos está indicando, por tanto, que ser cristianos significa ser consciente de que ya no somos los señores de nuestra propia vida. ¿Lo habéis pensado alguna vez, no? Cuando la Escritura nos presenta a Jesús, ¿cómo lo presenta? No solamente habla del Salvador Jesús, habla del Señor Jesucristo. De hecho, pocas veces se nos habla de Jesús como Salvador. Muchas veces, sin embargo, se nos habla de Jesús como el Señor. ¿Eso qué significa? ¿Es acaso simplemente un título de cortesía, como cuando vas a un banco y te dicen Señor no sé qué? ¿Es eso lo que a Jesús, por la razón por la que le llamamos Señor a Jesús? No, llamamos a Jesús Señor porque Él tiene el gobierno de nuestra vida. Ser cristiano significa que tú has abdicado el poder de tu yo, de tu ego en tu vida y que le dices al Espíritu, Señor, guíame tú en esta vida. No quiero hacer yo mi voluntad sino la tuya. Me quiero someter a tu determinación. Ser cristiano significa que estamos bajo la dirección y el gobierno del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú dócil al Espíritu Santo? ¿Estás tú dispuesto a hacer la voluntad del Espíritu del Señor Jesucristo como la hicieron ellos? Porque ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Aquí en este pasaje con toda claridad se nos está diciendo. Y esto es lo primero que nos indica el texto, pero sin duda alguna en vuestra mente como en la mía, un texto como este pues, nos suscita una serie de interrogantes. Me imagino que es así en nosotros también, en vosotros también. Es cómo nos guía hoy, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Cómo nos guía hoy Dios a nosotros, ¿no? Porque aquí vemos cosas que podemos decir sobrenaturales, ¿no? Esta intervención sobrenatural del Espíritu Santo. El libro de los Hechos está lleno de actividades sobrenaturales de Dios.
Hay visiones, ¿no? Como esta visión de este varón macedonio que ahora vamos a mencionar, y otras, ¿no? Pedro, ¿no? Hemos visto Cornelio, la casa de Cornelio, ¿no? Que le aparece ángeles, una visión, ¿no? Que le dice algo que tiene que hacer. En otras ocasiones, ¿no? El mensajero no se especifica muchos detalles, pero constantemente el libro de los Hechos habla de una guía sobrenatural. ¿Cómo nos guía hoy Dios a nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros conocer esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida hoy? El texto nos está llamando a que eso lo consideremos. Y lo primero que nos está enseñando la Escritura, lo primero que nos va a enseñar un texto como este, es que el Espíritu Santo fundamentalmente y en primer lugar siempre nos guía por su propia palabra, es decir, por la Biblia. Tenemos que recordar algo que es muy básico también en esta ocasión, y es que la Biblia, tal y como la tenemos, es la obra del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia no es simplemente un grupo de escritos humanos que se pusieron juntos por parte de algunas autoridades eclesiásticas, sino que se nos dice que estos hombres que escribieron lo que nosotros conocemos ahora como la Escritura, la Biblia, fueron movidos por el Espíritu Santo. Dios entró en ellos por medio del Espíritu Santo de tal manera que lo que escribieron no es simplemente palabra humana, aunque lo es, sino también al mismo tiempo la palabra de Dios. 100% palabra humana, 100% palabra divina. Eso es lo que es la Biblia. Por eso la Biblia es única. Porque ¿qué otro escrito hay que sea 100% humano y 100% divino? Ninguno. Solamente la Biblia es algo tan extraordinario. Y por tanto podemos esperar con toda claridad que el Espíritu Santo nos guíe por su propia palabra. Nosotros estamos, si lo puedo poner de otra manera, en unos momentos tenemos que ser siempre capaces de leer la historia en la que nos encontramos. Sabéis que yo me intento esforzarme para que veáis esto constantemente, ¿no? Porque no somos cristianos del siglo I. Pensamos, no, me hubiera gustado mucho haber sido como Pablo, haber visto esta visión del varón macedonio, yo, ¿no? Pero no, nosotros estamos en una posición de una ventaja mayor que Pablo. Porque nosotros no nos damos cuenta que no tenemos el Nuevo Testamento. Pablo no tenía el Nuevo Testamento, nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos la revelación completa de toda la voluntad de Dios, del plan de la redención y de lo que significa ser cristiano. Nosotros estamos en una posición de ventaja, en otras palabras, sobre los cristianos que vivieron entonces. No sé si alguna vez habéis pensado eso, pero es que es así como dice la Escritura. Porque con la palabra de Dios, con la Escritura, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Es decir, simplemente estoy poniendo de manifiesto lo que llamamos la suficiencia de las Escrituras. Es decir, las Escrituras son suficientes para decirnos cómo hemos de ser salvos y cómo podemos agradar a Dios una vez que formamos parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y por tanto ese es el gran tesoro del Espíritu Santo para su Iglesia. Nos ha dejado algo incomparable, una guía objetiva, una guía fiable, una guía permanente para tu vida y para la mía. Honramos al Espíritu Santo consultando constantemente las Escrituras. Hemos dicho hace un momento que es una persona que se la puede entristecer, apagar. Honramos al Espíritu consultando la Escritura. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo sé yo lo que Dios quiere de mi vida? La mayor parte de las cosas que Dios quiere para nuestra vida tienen que ver con la existencia cotidiana y todo eso está cubierto en la Biblia. En la Biblia. ¿Qué quiere Dios de ti? Si no eres cristiano, lo dice en la Biblia, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús. Si eres cristiano, ¿qué quiere Dios de ti? Consulta los 10 mandamientos en primer lugar. Ahí lo tienes, la voluntad de Dios para tu vida. Los 10 mandamientos. Cumples, buscas cumplirlo y cuando no los cumples, le pides a Cristo que te perdone. La inmensa mayoría de las cosas que tienen lugar en nuestra vida cotidiana están cubiertas por la palabra del Espíritu Santo, lo que llamamos la Biblia. ¿Eres consciente de que la guía está en la Biblia? De que Dios te guía por medio de su propia
palabra, la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Aquí los apóstoles están siendo guiados por la Biblia. Es muy interesante notar este detalle, porque nos ha dicho aquí, al comienzo del libro de los Hechos, precisamente que esto fue así. Es muy interesante que ya desde el primer momento en el libro de los Hechos se nos dice que el Espíritu Santo es aquel que da todo lo que necesitamos, ¿no?, hoy en día a su iglesia. Dice en el capítulo 1 y versículo 2, hasta el día en que fue recibido, habla de Jesús arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da mandamientos de parte de Cristo Jesús que vienen del Espíritu Santo. Ya se menciona ahí el Espíritu Santo. Pero ¿qué más se dice del Espíritu Santo aquí en este primer capítulo? Dice el Señor Jesucristo, vosotros, le dice a sus discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Allí en Jerusalén tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés para ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice el Espíritu Santo cuando viene sobre ellos? Dice en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí tenéis algo escrito, que es un mandamiento de Cristo para los apóstoles dado en la Escritura, por el Espíritu. Pues bien, ¿qué estaban haciendo ellos allí en Asia? Estaban cumpliendo con este mandato. ¿Por qué estaban allí, en mitad de Asia? En dirección, como les llevó el Espíritu Santo hacia Europa. Porque Cristo les había dicho, vosotros sois testigos míos, seréis testigos míos hasta lo último de la tierra. ¿Ves cómo el Espíritu guía por medio de la palabra? Pablo sabía cuál era la determinación de Dios, que ese evangelio tendría que ser extendido por toda la tierra, que él iba a ser un apóstol para los gentiles, para los no judíos. Y Pablo estaba viviendo a la altura de lo que enseña la Escritura. Entonces hay una guía que viene por medio de la Escritura. Eso lo está diciendo también en el sentido de que siguieron lo que se nos dice en Mateo 28, cuando dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablamos de salir a evangelizar, ¿por qué salimos a evangelizar? Porque así lo sentimos. No, porque la Escritura nos dice que es una obligación cristiana. Tenéis que hacer discípulos en todas las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Ves cómo hay una guía de la Escritura? En todo. El Espíritu Santo nos guía por su propia palabra. Por tanto, esto tiene que quedar muy claro. Hoy en día, la guía absoluta, completa, total que tenemos es por medio del Espíritu Santo. Pero también, y en segundo lugar, vemos que Dios nos guía por medio de circunstancias providenciales. La providencia es ese gobierno que Dios hace de todas las cosas y que hace que sucedan cosas que también pueden ser una indicación de la voluntad de Dios. En este caso es esa visión enigmática. Y se le mostró a Pablo, versículo 9, una visión de noche. Un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué interesante, ahí en ese puerto de Troas, ¿no?, donde luego se fundó una iglesia floreciente. La veremos en este libro de los Hechos. Se nos relata un culto en Troas. Qué interesante, así están en ese puerto y de repente tiene una visión. Ve a un varón macedonio, a un griego, a un europeo, que le dice, ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Una providencia. Vemos como Dios guía de maneras muchas veces sorprendentes, no podemos explicarlo. Pablo no tuvo siempre una visión para todo lo que hacía, pero en este caso sí que la tuvo. Para este salto, ¿no?, de continentes, nosotros llamamos salto a lo que posiblemente ellos no entendieron como un salto de continente porque era todo parte del Imperio Romano, pero nosotros sí lo vemos como un salto de un continente a otro, de Asia a Europa. Un varón macedonio. ¿Qué es lo que debemos mirar, que yo creo que es de utilidad para nosotros en cuanto a esa visión? Es un varón macedonio, es decir, una persona que pide ayuda. La providencia de Dios nos indica que
lo que vemos, ¿no?, a nuestro lado, las personas que están a nuestro lado, es la manera en la que Dios nos está guiando a nosotros. Es decir, tengo aquí personas, ¿no? Tengo estas personas con las que tengo una relación de lo que sea, y son personas necesitadas. Ahí hay una indicación de Dios de cuál tiene que ser su propósito. Eso es lo que está comentando aquí, no es simplemente una visión idealizada de algo que no se puede expresar. Es una persona, si puedo decirlo así, de carne y de hueso, que le ruega a Pablo: ven y ayúdanos. ¿Qué tiene Pablo para darle? Tiene el Evangelio. No nos equivocaremos mucho si nos damos cuenta de que Dios siempre nos va a guiar y vamos a contar con el respaldo divino si llevamos el Evangelio a las personas que lo necesitan. Las personas que están a nuestro lado y que necesitan el Evangelio. La necesidad del Evangelio. ¿Qué necesitaban esos griegos, no? Vamos a ver, ¿no?, en el resto del libro, ¿no?, estas ciudades orgullosas, griegas, opulentas, pero también llenas de pecado, de corrupción, de idolatría. ¿Qué necesitan? Necesitan el Evangelio. ¿Qué necesita nuestra sociedad hoy en día? Necesita el Evangelio. La providencia. ¿Cómo nos guía Dios? Nos guía viendo las necesidades, las circunstancias que hay a nuestro lado de las personas que tienen que oír el Evangelio. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, cuando ven cómo te comportas, cómo estudias, cómo te esfuerzas. ¿Por qué lo haces? Porque quiero agradar a Cristo. ¿Qué puerta para que el Evangelio se extienda? Pero hay otro detalle más aquí que debemos notar. Cuando vio la visión, versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No resulta tan claro en nuestra traducción Reina Valera, al igual que ocurría con la omisión de la palabra Jesús en el versículo 7, donde dice espíritu, pero tendría que decir espíritu de Jesús. Pero lo que se está indicando en ese versículo 10 es que el apóstol Pablo, aunque él tuvo la visión, no simplemente dijo, bueno, pues está muy claro lo que la visión quiere decir. No, Pablo compartió la visión con el resto del equipo misionero. Oye, mirad, ¿qué os parece, no? Resulta que queríamos ir hacia un lado y el Espíritu Santo no nos ha dejado. Queríamos ir hacia otro lado y no nos ha dejado, nos ha cerrado también esta puerta. No vamos a volver para atrás, no nos queda más que un camino, trovas. Nos está llevando al occidente. Y ahora resulta que estamos aquí, ¿y sabéis lo que pasa? Que he visto una visión a un varón macedonio. ¿Qué pensáis vosotros? Eso es lo que hace Pablo, consulta con otros. ¿Pablo tiene el Espíritu Santo? Sí, pero también lo tiene Timoteo. También lo tiene Silas, del que se dice que era un profeta. Consulta. Muchas veces en la vida Dios nos guía por medio de otros hermanos. Normalmente tenemos esa sociedad tan individualista, ¿no?, que en la que vivimos, ¿no? Tenemos que consultar las cosas, es decir, yo tengo el Espíritu del Señor, claro que sí, yo tengo la Biblia, claro que sí, pero a lo mejor puedo pedir el consejo de otras personas. ¿Qué piensas tú para mi vida? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas que debo hacer? Porque lo que aquí se nos dice es que la decisión de ir a Macedonia fue una decisión conjunta. Ellos consultaron consigo mismos, entre ellos, y llegaron a una conclusión. Dios nos está llamando para ir. Dice en el libro de Proverbios que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. ¿Quieres tú contar con esa sabiduría de Dios? Consulta con otras personas. Habla con otras personas de confianza. Abre tu corazón a otros y dice, mira, tengo esto, ¿cómo piensas tú que Dios me está guiando? Consulta con otras personas, no simplemente tomes decisiones porque tú quieras tomarlas. Consulta con aquellos que están a tu lado. Para eso ha puesto también Dios a su propia iglesia. Y nos dice finalmente, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Lo que mueve finalmente, lo que inclina la balanza de la decisión de Pablo y del equipo que le acompañaba era el anuncio del Evangelio, la realidad de que todo tiene que ver con esa extensión del Evangelio. Esa es la voluntad final del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio sea llevado
a Grecia. ¿Por qué a Grecia? Solo el Señor sabe la determinación que él tuvo. Muy interesante recordar una cosa. Bitinia, a donde a Pablo se le impidió predicar. Sin embargo, si leéis Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, veréis que allí sí que hubo creyentes finalmente. Muchas veces no es que Dios no quiera que otros escuchen el Evangelio, sino que está diciendo, ahora no es el tiempo para que esta gente escuche el Evangelio, pero vendrá su tiempo. El anuncio del Evangelio, nos dice la Escritura, en otras palabras, es un anuncio universal, gobernado por la soberanía del Espíritu Santo, pero un anuncio que tiene un tiempo tasado por Dios mismo. ¿No es acaso lo que reitera en este capítulo primero del libro de los Hechos, cuando ellos le preguntan, ¿no?, a Jesús, bueno, estas cosas cómo van a acontecer, ¿no? ¿Vas a restaurar el reino a Israel? Eso es lo que les interesa a los apóstoles. Y le dice Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No sabemos los planes de Dios. No lo sabemos. No sabemos los tiempos de Dios para cada nación, para cada pueblo, ciudad. Pero una cosa sí sabemos, que la voluntad de Dios es que anunciemos el Evangelio. Eso sí lo sabemos. Estamos persuadidos de que Él nos está llamando a predicar el Evangelio. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que la providencia está indicando por la posición que tú ocupas en el lugar en el que te encuentras. Ahí sí que podemos contar con el respaldo y la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la voluntad. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Predica a Cristo, anuncia a Cristo. Hazlo con tu forma de comportarte. Hazlo con palabras, pero anuncia el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, que Él nos guíe a todos y cada uno de nosotros para que nosotros también podamos ser esos testigos del Señor en nuestra propia época y generación. Demos testimonio del Cristo que está con nosotros, de ese Espíritu Santo que nos ha guiado y bajo cuya autoridad vivimos para anunciar también nosotros el Evangelio. Que así sea en todos nosotros, que anunciemos a Cristo y a este crucificado, el único camino de salvación. Amén.